Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Hola, saludos. ¿Cómo les fue en el quiz? Todo bien. Bien, profe. Bien. Ah, igual, si tienen alguna apelación, ¿verdad? Alguna posible apelación, pues me la envían a mi correo, ¿verdad? Y ahí la podemos ver. Solamente que sí, traten de que, o sea, que cuando me envíen el pantallazo de la pregunta, que se pueda ampliar, porque es que a veces me lo mandan muy chiquitillo y esa letra es súper pequeña, ¿verdad? Entonces, lo pueden adjuntar en un PDF o mandarlo de manera de que cuando uno lo abra, lo pueda ampliar para poder ver el enunciado de la pregunta, ¿verdad? Bueno, yo quiero terminar hoy con el capítulo que empezamos la semana pasada sobre temperatura. Entonces, tengo dos temas ahí que tenemos que cubrir, que es lo de expansión térmica y el tema de gas ideal. Entonces, la idea es verlos hoy para entonces el jueves comenzar con el capítulo de primera ley. Entonces, primera ley tiene, digamos que tiene 2 semanas, esta y la próxima, así que el otro capítulo pues le dedicamos el jueves y el lunes de la otra semana. Bueno, vamos a comenzar por el tema de expansión térmica. Eh, En expansión térmica tenemos que ver, digamos que 3 tipos de dilatación, que son la dilatación lineal, superficial y volumétrica. Entonces los materiales se expanden cuando se calientan o también se comprimen, perdón, se contraen cuando se enfrían. Pero en particular los metales y las aleaciones tienden a dilatarse cuando se calientan, ¿verdad? Y eso tiene muchas aplicaciones en ciencias, en ingeniería, ¿verdad? Por ejemplo, los puentes tienen el famoso zipper ese, ¿verdad? Para, pues, cuando hayan cambios bruscos de temperatura, la estructura del puente se pueda acomodar a esas pequeñas dilataciones que experimenta toda la estructura del puente, ¿verdad? Eh, Así que el fenómeno de la dilatación tiene aplicaciones en todas las áreas de ingeniería, ¿verdad? Y también en ciencias. Eh, Vamos a estudiar el fenómeno de dilatación en alambres, como por ejemplo en el caso de la dilatación lineal, ¿verdad? Superficial, cuando tenemos una lámina, ¿verdad? Y volumétrica, cuando tenemos, por ejemplo, una sustancia en estado líquido contenida en un recipiente. Bueno, vamos a comenzar por el caso de la dilatación lineal. En el caso de la dilatación lineal, tenemos un alambre que está pegado, digamos, a un soporte, ¿verdad? Este es el alambre, el que está en posición horizontal, y tiene una longitud L0 a una temperatura T0. La temperatura T0 puede tratarse de la temperatura ambiente, ¿verdad? O la temperatura inicial, digamos, donde se encuentra colocado el alambre. Entonces la idea es que el alambre ahora se va a calentar. Posiblemente se coloque en un horno, ¿verdad? Entonces ese horno se prende, ¿verdad? Y entonces el alambre se puede calentar en cuestión de pocos minutos de temperatura ambiente a, por ejemplo, 80 o 100 o 120 grados Celsius. Entonces, una vez que se calienta, lo que se observa es que el alambre se dilata, es decir, se estira un poquito más o se alarga un poquito más. Por supuesto, ese cambio en la longitud, el ojo humano no lo percibe y le vamos a llamar delta L. Es muy pequeño.
Y entonces ahora el alambre tiene una longitud L a una temperatura T. ¿Ok? Entonces, para efectos de laboratorio, pues se necesita algún tipo de micrómetro eh, que nos permita registrar las vueltas que da la aguja para entonces convertirlo a longitud. Entonces esa expansión es muy pequeña, es del orden de milésimas, ¿verdad? Es algo muy, muy pequeño, ¿verdad? En el laboratorio lo que se usa es un tubo, ¿verdad? Que se le pasa vapor de agua y se calienta bastante, lo suficiente, de manera de que el micrómetro que está conectado a un extremo registra el cambio en la longitud. Bueno, la ecuación que vamos a usar para calcular ese delta L, ese incremento en la longitud, es la siguiente. Delta L va a ser igual a alfa, ya vamos a decir que es alfa multiplicado por L0 por delta T. ¿Okay? Ese delta L es el incremento, ¿verdad? El pedacito que se estiró, que es muy pequeño. El L0 es la longitud original que tenía el alambre o la longitud inicial, la temperatura inicial. Y el delta T es el cambio de temperatura, ¿verdad? Ese delta T aquí es T menos T0, ¿verdad? La temperatura final que alcanza el alambre menos la temperatura inicial. Y el alfa, ese alfa se llama el coeficiente de dilatación. Coeficiente de dilatación. El coeficiente de dilatación es característico del material que se está estudiando. Entonces, en el libro le dan una tabla, una tablita pequeña, donde le dan algunos materiales como aluminio, hierro, cobre, oro y aleaciones también, ¿verdad? Y por cada uno de esos materiales le dan su alfa respectivo. O sea, cada material tiene su propio alfa, ya ha sido calculado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el alfa del aluminio es 2.4 por 10 a la menos 5. Son muy pequeños. 2.4 por 10 a la menos 5. ¿Okay? ¿Qué unidades tienen los coeficientes de dilatación? La unidad de los coeficientes de dilatación es Celsius a la menos 1. Celsius a la menos 1, pero también puede ser Kelvin a la menos 1. 2.4 por 10 a la menos 5, K mayúscula a la menos 1. Entonces vean que se puede utilizar la unidad de Celsius o la de Kelvin, porque recuerden que un cambio de temperatura en Celsius, vimos la semana pasada, es igual también a un cambio de temperatura en Kelvin. ¿Ok? Y pues en esta ecuación, si yo despejo el alfa, vean que el alfa es delta L entre L0 por delta T. ¿Ok? Y vean que el delta L tiene unidades de longitud, es decir, pueden ser milímetros, ¿verdad? Y las unidades del L0 también son unidades de longitud. Entonces ven que aquí en esta ecuación se cancelan las unidades de longitud y me queda realmente que las unidades de alfa es solamente 1 sobre grados Celsius, que esos son grados Celsius a la menos 1. Y como se trata de un cambio en Celsius es igual a un cambio en Kelvin. Entonces esto también es Kelvin a la menos 1. Se los digo porque he visto estudiantes que quieren convertir el coeficiente, pasarlo de Celsius a Kelvin, porque piensan que hay que pasarlo a Celsius para poder trabajar con él. No, si le dan Celsius o le dan Kelvin es lo mismo. Ya ustedes recuerdan que se trata del hecho de que los cambios en Celsius son igual a un cambio en Kelvin, en escala Kelvin. Esa es una cosa. La otra cosa es que, digamos, en las preguntas de la plataforma, algunas veces este punto decimal lo quitan. El punto decimal que está entre el 2 y el 4. Y lo ponen como 24 por 10 a la, y entonces pasan ese exponente al menos 5. Entonces, cuidado, porque también se presta para un posible error, ¿verdad? De que uno piense que es que no está el punto decimal, que fue un error, ¿verdad? Sino que es que más bien lo que hacen es que lo corren. O sea, lo quitan de ahí y lo pasan como un exponente a donde está el menos 5, ¿verdad? 10 a la menos 6 o 10 a la menos 4, lo que sea.
pero entonces algunas veces hacen eso. Bueno, entonces, esta es la dilatación lineal. La dilatación lineal se aplica en alambres, pero también se puede aplicar, por ejemplo, en aros, ¿ok? A la hora de estimar el diámetro de un aro cuando se dilata. Entonces vean que esta ecuación que tengo aquí, la primera que escribí, delta L igual a alfa L0 por delta T, vean que también yo la puedo poner así. L menos L0 es igual a alfa por L0 por T menos T0. Y el L0, que está de este lado, lo puedo pasar al otro lado. Entonces me queda esta ecuación. L es igual a L0 y lo saco a factor común, 1 más alfa por delta T. Y entonces, cuando estudiamos dilatación lineal, podemos usar esta ecuación o podemos usar esta, dependiendo de lo que nos pidan, ¿no? Pero lo cierto es que si estamos trabajando con aros, ¿verdad? O varillas donde uno conoce el diámetro, ¿verdad? Entonces esta fórmula también sirve. La longitud de una barra también se puede pasar al diámetro de un aro. Entonces aquí sería diámetro igual a diámetro inicial, 1 más alfa por delta T. Entonces vean que también se puede usar así, ¿verdad? Con el significado de que estamos estudiando la dilatación del diámetro de un aro. Bueno, eso es dilatación lineal. Voy a pasar ahora a ver dilatación superficial, que es el segundo caso, ¿verdad? Que es el que les digo que aparece en láminas. Entonces, en el caso de las láminas, eh, pues lo que yo voy a tener es, imagínense una lámina de metal, ¿verdad? Que tenga un ancho A y una altura B y tiene un área inicial a una temperatura inicial T0. Entonces esa lámina se calienta, ¿verdad? Y ella experimenta el fenómeno de expansión térmica. Entonces lo que vemos es que ahora tengo que dibujarla así. Una parte punteada arriba y una parte punteada aquí. Para referirme ahora que esto es A más delta A, ¿verdad? Esto que voy a sombrear en la parte punteada se refiere al delta A, es decir, el incremento en el área. Y esta altura es B más delta B. ¿Ok? Entonces vean que el fenómeno de la expansión térmica es como que si se tratara de cuando uno pide una ampliación en la fotocopiadora. Uno lleva una hoja, ¿verdad? Y le dice al de la fotocopiadora, necesito que me amplíe esto, ¿verdad? Entonces, cuando se lo devuelve, la figura mantiene las mismas proporciones, solamente que es un poquito más grande. Entonces, nosotros tenemos que imaginarnos que la expansión térmica es igual, ¿verdad? Es como que si hubiera ocurrido una ampliación, pero la figura mantiene las mismas proporciones. Entonces, aquí sigue siendo un rectángulo, ¿verdad? Una lámina rectangular, solamente que ahora se expandió tanto en el ancho como en la altura del rectángulo, ¿verdad? Y ahora esto es a una temperatura T, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, que la fórmula para calcular la dilatación superficial ahora es delta A es igual a 2 alfa por A0 por delta T. Entonces vean que es muy similar a la de la dilatación lineal, ¿verdad? La de la dilatación lineal es delta L, que escribí ahora, es igual a alfa por L0 por delta T. Solamente que esto es una dimensión y esto ahora son dos dimensiones. Entonces vean que la única diferencia aquí es un factor 2, ¿verdad? Y bueno, estos son áreas aquí. Y aquí son longitudes, ¿verdad? O diámetros. Entonces esa ecuación, esta, la del delta A, también la puedo escribir en una forma similar a esta.
podría también escribirla así, ¿verdad? A es igual a A0 por 1 más 2 alfa delta T. Y también podría funcionar para si se trata de una lámina circular que tiene un diámetro D. Entonces puede ser una lámina, ¿verdad? Que tiene diámetro D y se calienta y ahora se expande un poquito ahora a un diámetro D. Antes era D0 a T0, ahora es D a temperatura T. Ok, entonces esta fórmula yo puedo usar el área del círculo, que es pi diámetro cuadrado sobre 4, y escribirla así. Escribirla como pi cuartos, diámetro final al cuadrado, es igual a pi cuartos, diámetro inicial cuadrado por 1 más 2 alfa por delta t. Y entonces ahí tengo también una ecuación para calcular la expansión, ¿verdad? Tomando en cuenta, digamos, el hecho de que es superficial, ¿verdad? Aquí los pi cuartos se cancelarían, ¿verdad? Pero entonces uno sale de aquí, sale de esta ecuación. ¿Está bien? Ok, entonces, bueno, ese es el caso de dilatación superficial. Vamos a ver entonces de una vez el caso de dilatación volumétrica, para hacer un ejemplo. Entonces, en el caso de la dilatación volumétrica, que es que les decía que es el caso, por ejemplo, de un fluido colocado en un líquido, ¿verdad? Colocado en un recipiente, pues se dilata tanto el recipiente como también el líquido, ¿verdad? Y esa es la razón por la que muchas veces algún líquido se derrama, ¿verdad? Por ejemplo, en las envasadoras de latas de refrescos, ¿verdad? La lata como tal no la llenan hasta el tope, sino que le dejan un espacio arriba y le sacan el aire y ahí entonces la sellan. Porque las latas, pues cuando las sacan de la fábrica, ¿verdad? O del sitio donde las envasan, pues la lata está expuesta a cambios de temperatura, ¿verdad? Es decir, tienen que llevar las latas a, qué sé yo, a sitios como Guanacaste, ¿verdad? Que son calurosos, o por ejemplo Punta Arenas, o también tienen que llevarlo a sitios más altos donde es frío. Entonces, esa lata tiene que estar pensada de tal manera de que tome en cuenta el hecho de que se puede dilatar, ¿verdad? Y entonces pasa, ¿verdad? Que si la llenan demasiado, cuando se golpean la lata colapsa, ¿verdad? Es decir, dice uno que se estalló, ¿verdad? Y es porque hay más cantidad de líquido que debe tener la lata para evitar que, que tienda a derramarse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el líquido se dilata más rápido que el aluminio, que es digamos, el material del que está hecho la lata. Entonces, en dilatación volumétrica, por lo general el líquido se dilata más rápido que el sólido, o en este caso que el material del recipiente que contiene el líquido. ¿Okay? Entonces, en dilatación volumétrica, la fórmula que se utiliza es esta. Delta V, es decir, el cambio en el volumen, ¿verdad? Tiene que ser igual a 3 alfa por el B0, que es el volumen original del recipiente, por el delta T. Entonces vean las ecuaciones. Voy a escribir las tres dimensiones, dilatación volumétrica. 2 dimensiones, dilatación superficial, es un 2 alfa, A0, delta T. Y una dimensión, que serían en este caso alambres o aros, ¿verdad? Es delta L, que sería entonces alfa L0 por delta T. Entonces vean la simetría de las ecuaciones, ¿verdad? Son muy parecidas o mantienen un parecido, ¿verdad? Entre ellas, tomando en cuenta la dimensión, ¿verdad? Si se trata de dilatación volumétrica, en donde hay posiblemente involucrado tanto un líquido como un recipiente que lo contiene, ambos se dilatan, o una lámina o un alambre, una varilla, digamos. Ok, ahora, en dilatación volumétrica, en este caso que estamos viendo aquí, resulta que el 3 alfa tiene su propio nombre. El 3 alfa
se llama beta. Y ese beta ahora se llama el coeficiente de expansión volumétrica. Entonces, en la tabla ahí en el libro donde le dan los coeficientes, le dan tanto los alfa como el beta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí le dan los beta de algunos líquidos, como por ejemplo el beta del alcohol, el beta del etanol, el beta del mercurio, que son sustancias que son muy utilizadas en los laboratorios, o el beta del agua, por ejemplo. Pero también usted, si conoce el alfa de un material dado, de lo multiplica por 3 y tiene también el beta correspondiente del vidrio, el beta de el aluminio y así sucesivamente, ¿verdad? Porque cada material tiene su propio alfa. Entonces, si usted multiplica ese alfa por 3, pues va a tener el beta volumétrico correspondiente a ese material que es sólido, ¿verdad? Y si no, en el libro le dan los betas de algunos líquidos, ¿verdad? ¿Cuáles son las unidades de beta? Las mismas que las de alfa. Celsius a la -1 o Kelvin a la -1. Vamos a hacer un problema. Profe, Sí, dígame. tengo un par de preguntas. ¿Por qué usted ahorita cuando dio las unidades del alfa dijo Sí. que eran C a la -1, como dijo ahorita, y K a la -1, pero también nada más la C? Puso C a la -1 igual C igual a K a la -1. O sea, un coeficiente yo lo puedo escribir, por ejemplo, el del aluminio es 2.4 por 10 a la -5 Celsius a la -1, Ajá. pero también es 2.4 por 10 a la -5 K a la -1. Eso es lo que dice usted. Aquí Sí, también, es porque que no la palabra no sé. también lo igualó a C, por eso me quedó como la duda. Ah, sí, digamos, las unidades de alfa, ustedes saben que para al referirse a unidades uno le pone paréntesis cuadrados, ¿verdad? Las unidades únicamente son o Celsius a la -1, que algunas veces usan paréntesis así, o también Kelvin a la -1. ¿Por qué es así? Porque los cambios en Celsius son iguales a los cambios en Kelvin. O sea, un cambio en Celsius, por ejemplo, 22 grados Celsius, es también un cambio en Kelvin, pero ahora son 22K. Entonces, por eso el coeficiente es lo mismo que usted le ponga Celsius a la -1 o Kelvin a la -1. Ok. ¿Sí? Y la otra es, ¿dónde están las ecuaciones para la expansión superficial? Porque no viene en el libro. Ah, no, no las da el libro. Yo las estoy dando de cosa mía, porque en el libro no están. Sí, Ah, tiene ok. razón. O sea, el libro le habla de la expansión lineal y la volumétrica, pero la superficial no la toca. Entonces yo la estoy dando porque por aquello de que les aparezca un problema de eso. Ah, ok, sí, no, buenísimo. Y sí han salido problemas de expansión superficial, aunque el libro no las dé. Pues por ahí he visto en la plataforma una que otra pregunta por ahí que no son complicadas, pero el problema es que si usted no lo ha leído antes, de ahí no, es decir, de primera entrada va a tener que tomarse el tiempo de ver cómo lo hace, ¿verdad? No, sí, ni siquiera viene, ni siquiera se menciona en la teoría, entonces, Sí, entonces yo por eso lo estoy dando, es decir, para curarnos en salud, por aquello de que si no sí, sale, por lo menos ya yo lo dije aquí. Es que si sí, sale una pregunta, yo sé que después me van a decir, profe, pero es que eso no estaba en el libro. Entonces, yo lo estoy dando aquí porque usted sabe que en esto de la plataforma se nos escapan preguntas, ¿verdad? Como todos los profesores proponen preguntas, quizás aparece alguna pregunta así, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, por lo menos ya uno sabe qué es esta fórmula, ¿verdad? ok, listo. Sí, bueno, ok, continuemos entonces. Eh, ok, entonces vamos a hacer un problema para aplicar esto. Entonces tenemos tres casos, ¿verdad? Lineal,
superficial y volumétrica. Y la volumétrica, el 3 alfa, lo cambian por beta. Y en la tabla del libro le dan los betas de los líquidos. Y si usted quiere los betas de los sólidos, multiplique 3 por el alfa del sólido. Punto. Eso es todo. ¿Qué más les tenía que decir? Ok, otra cosa que es de menos importancia, pero que igual, por si lo ven, algunas veces en los libros ponen esto. O sea, le ponen el cerito del otro lado. Eso no es un error tipográfico, es que algunos autores que escriben estos libros de física general, para referirse a un cambio de temperatura, o sea, un delta T, le ponen el cerillo del otro lado. Entonces, como esta fórmula, todas tienen un delta T, y se cancelan las unidades de longitud o de área o de volumen, entonces algunas veces al coeficiente le ponen el cerito de este lado. Pero eso no quiere decir que sea un error ni que haya que hacer ninguna conversión, simplemente es un convenio que algunos autores adoptan a la hora de escribir las unidades del alfa, nada más. Entonces, si lo ven del otro lado, es que el que presentó el problema, el que propuso la pregunta, la tomó de algún libro que usan ese convenio, nada más. Ok, bueno, entonces, vamos entonces ahora a hacer un problema para aplicar esto. Voy a comenzar con uno de dilatación lineal. Por ejemplo, este caso. Dice, se tiene una varilla de aluminio que mide 2.996 centímetros de diámetro. Entonces es una varilla de aluminio cuyo diámetro inicial es 2.996 centímetros. Y tenemos un aro cuyo diámetro es de 3 centímetros. Vean que en estos problemas usan las cifras significativas, ¿verdad? Entonces, mejor no redondeen aquí, porque si usted redondea incurre en un error, porque precisamente le están dando todas las cifras significativas para que uno se dé cuenta de la diferencia pequeña que hay entre el diámetro de la varilla y el diámetro del aro. Obviamente, si el aro yo lo meto ahí, pasa flojo, o sea, no pasa apenas porque tiene más diámetro, ¿cierto? Pero tengo que mantener estas cifras significativas, por eso le dan 3 después del punto y 3 también. Entonces, cuidado, redondea, porque esas pequeñas diferencias son las que necesitamos para estudiar la expansión. Porque recuerden que los incrementos, cuando se expande una varilla o una lámina, son muy pequeñitos. ¿Okay? Bueno, entonces dice que se tiene una varilla con ese diámetro, un aro con ese diámetro, y entonces dice que ambos están a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius. Por separado, ¿verdad? Están ahí en el mismo sitio. Y entonces dice que determine la temperatura común, o sea, para ambos, a la que se deben enfriar los dos materiales para que el anillo apenas se deslice en la varilla. Apenas se deslice en la varilla. O sea, así como está a 25, si uno lo agarra y lo pasa por ahí, pasa flojo. Pero yo necesito que cuando se enfríen, ¿qué pasa con el anillo? Se tiene que encoger, por decirlo de alguna manera. No sé si la palabra es correcta, pero la idea es que se encoja para que apenas pase por la varilla. O sea, que pase, vamos a decir, ¿qué podemos decir? Que pase apretadito. Ok, entonces me dan el alfa del aluminio, que aquí me dicen que es 24 por 10 a la menos 6. Ven, que también usan esta notación. Le quitan la coma, el punto decimal,
y aquí ya no ponen menos 5, sino que ponen menos 6. Entonces, cuidado, porque si usted no se fijó aquí, puso un punto pensando que era un error o no se fijó, ya le da otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuidado, hay veces no le ponen el punto decimal ahí. Y el alfa de, ¿qué es el otro material? Es una varilla de aluminio y un aro de cobre. Esto es cobre y esto es aluminio. Entonces, el de cobre, el alfa es 17 por 10 a la menos 5. Entonces, ¿cuál se dilata más rápido? Pues el que tiene el mayor valor de coeficiente de dilatación. Vean que el aluminio es 24 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Que estos serían 2.4 por 10 a la menos 5. Y esto es 17, ok, y esto es 17 por 10 a la menos 5, que sería 1.7 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Entonces, ¿cuál se dilata más rápido? En este caso, ¿cuál se encoge más rápido? El cobre, ¿verdad? Porque vean que el cobre tiene mayor coeficiente de dilatación que el aluminio. Vean que este es 10 a la menos 4, ¿verdad? Esto es 1.7 por 10 a la 1 por 10 a la menos 5, que sería la menos 4. 10 a la menos 4 es mayor que 10 a la menos 5. ¿De acuerdo? Aquí es menos 5, poniendo el punto decimal. Entonces quiere decir que cuando se enfríen, el cobre es el que necesitamos que se contraiga o que se comprima, ¿verdad? Que se reduzca para que pase estrecho por el aro. Sí, 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 que están de acuerdo con esto, sí. Profe, Sí. esos valores del coeficiente de expansión son constantes. Esos valores son constantes, mientras que el intervalo de temperatura entre la temperatura inicial y la final no sea muy grande, pero siempre va a ser así porque, es decir, en este curso siempre son constantes y se los tienen que dar, ¿verdad? Bueno, en este caso se los dan, pero uno, como ustedes también, qué sé yo, es un examen virtual, pues usted también tiene acceso a buscarlos, ¿verdad? Este, Entonces, ese coeficiente del cobre es por 10 a la menos 6, 17 por 10 a la menos 6 o 1.7 por 10 a la menos 5. ese es, así como lo dieron aquí, es 17 por 10 a la menos 5. Bueno, sí, por eso le pregunté que si eran constantes, porque en el Survey Ah, ¿cuánto dice? y en el Young dice 17, eh, 17 por 10 a la menos 5 o, perdón, 1.7 por 10 a la menos 5 o 17 por 10 a la menos 6, cualquiera de los dos. Ah, ok, pues déjeme ver un momentito. Yo tengo aquí el Jung y dice que es 1.7 por 10 a la menos 5, tiene razón. Y aquí me lo dan 17 por 10 a la menos 5. Entonces es un error. Entonces aquí es 1.7. Vale que lo vimos. Bueno, que usted me dijo. Entonces es un error del libro. Digo, del libro, del enunciado del problema donde lo estoy tomando. Porque aquí dice 17 por 10 a la menos 5. Entonces es un error. Entonces aquí en el libro sí, yo tengo el Jung aquí también. Y es 1.7 por 10 a la menos 5. O sea, lo pusieron mal. Entonces, pero ahora sí estamos bien, ¿verdad? El aluminio es entonces también 2.4 por 10 a la menos 5. Ok, bueno, entonces en estos problemas siempre hay que poner una condición, jóvenes, para resolver el problema. El problema le está diciendo que averigüe la temperatura final, ¿verdad? De tal manera de que el aro apenas pase por la barra. Entonces, de ahí, ¿qué puedo yo decir aquí? ¿Qué se necesita para que eso ocurra? Ambos tienen que ser enfriados hasta esa temperatura que nos están pidiendo, ¿verdad? Pero cuando el aro apenas pasa por la barra, ¿qué podemos decir de los diámetros de ambos? Tienen que ser iguales, ¿verdad? Tienen que ser iguales para que el aro apenas pase por la barra, ¿verdad? Apenas yo lo pueda agarrar y deslizarlo por ahí, ¿verdad? Entonces yo utilizo esta fórmula.
La dilatación lineal, diámetro es igual a diámetro inicial, 1 más alfa por delta t. Y la condición aquí es que los diámetros finales tienen que ser iguales. El diámetro final del aluminio tiene que ser igual al diámetro final del cobre. Entonces lo voy a poner de este lado. Entonces, aplicando esto, ¿qué sería el diámetro inicial del aluminio? Es 2.99 multiplicado por 1 más el alfa del aluminio, que es 2.4 por 10 a la menos 5, y eso lo multiplico por, si quieren voy a poner aquí paréntesis cuadrado, y aquí lo multiplico por T, que es la temperatura final a la que hay que llegar, menos 25 grados. Y esto tiene que ser igual a ¿quién? Al diámetro del cobre por 1 más 1.7 por 10 a la menos 5 por T final menos 25, porque ambos se llevan a esa temperatura, ¿verdad? Imagínense esto como que si fuera algún tipo de nevera, algún tipo de congelador, ¿verdad? Entonces están a 25 y usted los pone en ese congelador, ¿verdad? Los ponen en ese congelador y bajan la temperatura, ¿verdad? Tiene que ser algún mecanismo que baje la temperatura en poco tiempo. Y ya cuando están a esa temperatura final, ya el aro ya se estrechó y apenas pasa por la barra. Entonces ahí es despejar la temperatura final. Entonces ahora me pregunto yo si eso estará, la solución estará bien, porque a mí me dio, menos 164.9 grados Celsius. Entonces aquí habría que multiplicar esto por esto por esto, ¿verdad? 3 por 1, 3 por 1.7 por 10 a la menos 5 y despejar la temperatura final. A mí me dio esa temperatura menos 164.9 grados Celsius. No sé si alguien lo puede revisar ahí. Eh, a ver si está bien. Pero eso sería lo que habría que bajarlo por debajo de cero, ¿no? Para que el aro se estreche y apenas pase por la barra. O sea, que pase apenas apretado por ahí, ¿verdad? Que tengamos que deslizarlo para que él pase. Porque así como está, pasa sobrado, ¿verdad? Todavía. O sea, no está sobra, ¿verdad? Aunque el espacio es pequeño, pero no pasa apretado, ¿verdad? Bueno, eso me da a mí. Tal vez si lo puede alguno revisar. Bueno, este es otro problema. Ya leo el enunciado.
Es un problema del Jung, de Jung y Friedman. Es el 1737. Que está en la página... Ah, no, mentira, les estoy mintiendo. No me haga caso. Sí, es el 10, pero es de otro libro, el Bauer. Bueno, voy a leerlo. Dice que se trata de un dispositivo médico usado para manejar muestras de tejido. Tiene dos tornillos metálicos, uno de 20 centímetros, el de la izquierda, ¿verdad? De longitud, y está hecho de latón, y le da el alfa de latón, 18.9 por 10 a la menos 6. Y el otro tornillo es de 30 centímetros de longitud y está hecho de aluminio. Y entonces el alfa del aluminio aquí se lo dan como 23 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Dice, existe un espacio entre ambos tornillos de 1 milímetro. Y entonces dice que inicialmente todo el sistema está a 22 grados Celsius. Entonces le dicen que cuál es la temperatura a la que se tiene que llevar todo el sistema para que los tornillos se toquen. Es decir, para que desaparezca ese espacio entre ellos de 1 milímetro. O sea, le está diciendo que cuál es la temperatura final de manera de que los tornillos se toquen. ¿Cómo podríamos hacer este? Vean que en estos problemas, jóvenes, hay que establecer una condición para que le ayude a uno a resolver el problema, porque no son del todo formuleros. Es decir, no es de aplicar la fórmula ciegamente a ver qué me da, sino que hay que ponerle alguna condición. En este problema, en el primero que hicimos, la condición es que los diámetros tienen que ser iguales para que el aro apenas se deslice sobre la barra. ¿Qué condición podríamos poner aquí para que los dos tornillos se toquen? Que la suma de los cambios de la longitud sea igual al diámetro. Perdón, a la distancia de separación. Correctamente, así como usted lo acaba de decir. Esa es la condición que hay que poner aquí. 1 milímetro tiene que ser igual a la suma o a los incrementos de ambos, de los dos, del latón más el delta L del aluminio. Entonces, ya con eso ya podemos proceder, ¿verdad? Nada más que aquí vean que el espacio entre los tornillos está en milímetros y la longitud de las barras está en centímetros. Entonces, es mejor pasar el espacio a centímetros para que las unidades sean correctas, ¿verdad? Para que el problema sea dimensionalmente correcto. Entonces, yo ahí, pues, lo que hice fue que pasé esto a centímetros. Entonces, 1 milímetro es 0.1 centímetro. Y esto es igual a el delta L de latón, que es el alfa de latón, 18.9 por 10 a la menos 6, multiplicado por ¿quién? Por la longitud del latón, que son 20, por el cambio de temperatura, que sería T final menos 22, más el alfa del aluminio, 23 por 10 a la menos 6, por la longitud original o inicial, que son 30, por temperatura final, menos 22. ¿Ok? Y entonces de ahí, pues despejar la temperatura final, ¿verdad? Esto sería la incógnita. Entonces ya aquí viene la parte del álgebra, ¿verdad? Multiplicar esto por esto, por esto, esto por esto, por esto, ¿ok? Reacomodarlo, ¿verdad? Y despejar la T final. A mí me dio la T final, que esto así estoy seguro que está bien, me da que son 115 grados Celsius. A eso hay que llevarlo. O sea, hay que llevar el sistema completo, los tornillos, me imagino que lo ponen en un horno, ¿verdad? Y le dan perilla al horno, ¿verdad? Y lo hacen que vaya de 22 a 115. Y de esa manera logran que los extremos de los tornillos se toquen. Esos hornos, por lo general son hornos industriales, ¿verdad?
un horno enorme, ¿verdad? Usted pone la muestra ahí y puede producir un cambio brusco de temperatura en cuestión de minutos, ¿verdad? Simplemente se programa, ¿verdad? Y el horno lleva la pieza de temperatura ambiente a 100, 200, 300 grados, lo que usted quiera, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza del material, ¿verdad? Y entonces, porque son piezas que no necesitan ponerle soldadura. Es decir, lo que necesitan es que se toquen, que se junten, ¿verdad? Entonces utilizan la dilatación digamos, para mantener la pieza íntegra, ¿verdad? Es decir, no tener que meter ningún otro material ahí en ese espacio pequeño, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una dilatación volumétrica. Bueno, este que vamos a hacer aquí se trata de un matraz, un recipiente que tiene un líquido que creo que es mercurio, y el mercurio y el recipiente se llena hasta el tope. Entonces adentro tengo mercurio y el matraz es de vidrio. Estos son el borde, ¿verdad?, del recipiente, y eso es vidrio. Entonces le dice que el matraz tiene un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Y dice que se llena con mercurio hasta el tope. Entonces, cuando el mercurio más el vidrio el mercurio más el vidrio están a 55 grados Celsius. Dice que cuando eso ocurre, se derraman hay un derrame de 8.95 centímetros cúbicos. Y entonces le dan el beta del mercurio, que es 18 por 10 a la menos 5. Kelvin a la menos 1. Este es un problema del CIEPS. Este sí es de ahí, del Jung y Friedman. Es el 1719. Entonces le dice que calcule el coeficiente de expansión volumétrica del vidrio. O sea, halla el beta del vidrio. Entonces, vamos a leer el problema. Dice, un matraz de vidrio con volumen de 1000 centímetros cúbicos a 0 grados Celsius, estaba a 0 grados Celsius, se llena al tope con mercurio a esta misma temperatura, a 0. O sea, los dos están a la misma temperatura. Ok, dice, cuando el frasco y el mercurio se calientan hasta 55, se derraman 8.95 centímetros cúbicos de mercurio. Si el coeficiente de expansión del mercurio es 18 por 10 a la menos 5, calcule el beta del vidrio. Entonces, igual que en los dos problemas que hemos hecho, hay que poner una condición. ¿Cuál sería la condición aquí?
para empezar a resolver el problema. Vean que el recipiente estaba vacío, ¿verdad? Y estaba a 0 grados Celsius. Imagínense que lo tomaron vacío de una nevera. Y a continuación le colocan mercurio, que también está a 0 grados Celsius. Está líquido. Ok, no está congelado, está líquido. Y dicen que lo llenan hasta el tope. Entonces, ambas cosas, matraz más mercurio, están a 0 grados Celsius. Y a partir de ahí se calienta y se lleva hasta 55. Pero en el momento en que está en 55, parte del mercurio, una parte pequeña, se derrama. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cuál sería la condición? En este caso, la condición, cuando le dan un problema de estos de que algo se derrama, que son comunes en la plataforma, los he visto, recuerden que el líquido se dilata más rápido que el sólido. Entonces, por eso es que se riega o por eso es que se sale fuera del recipiente. Entonces, aquí la condición es que el volumen derramado, que son los 8.95, es la diferencia de los incrementos. Pero el primer incremento es el de líquido, menos el incremento del sólido, que en este caso me refiero al recipiente que contiene el mercurio. Entonces aquí el 8.95 es igual a ¿quién? Al delta del mercurio menos el delta V del vidrio. Esa es la condición que hay que poner para poder resolver el problema. He visto que en este problema hay gente que usa esto como la suma. La suma no le está dando nada porque no tiene ningún significado físico. O sea, si usted suma los incrementos de volumen, no responde a nada relacionado con la evidencia experimental. Aquí es más bien restar un incremento del otro. Eso le va a dar lo que el volumen de líquido que se salió fuera del recipiente. Entonces, ¿qué hago? Calculo el del mercurio, porque sí tengo los datos. Entonces, el del mercurio sería el beta del mercurio, ¿verdad? Por el volumen inicial del mercurio, por el delta T. Y el beta del mercurio me lo dan, es 18 por 10 a la menos 5. Por el volumen inicial del mercurio, ¿cuál es el volumen inicial del mercurio? Son los 1000 centímetros cúbicos, ¿verdad? Porque dice que está lleno. Entonces sería por 1000. Multiplicado por ¿quién? Por el delta T. Las dos cosas estaban a 0 y se llevaron a 55. Entonces aquí sería 55 menos 0. Y hacer esa operación. Y eso no hay que pasarlo a metros cúbicos, el volumen no, manténgalo ahí en centímetros cúbicos. Y al hacer esa operación, a mí me da 9.9. Centímetros cúbicos. ¿Ok? Y entonces ya ahora sí, ya con eso, esto vengo y lo meto aquí. Y ya puedo despejar el delta V del vidrio. Entonces ahora esto sería así, 8.95 es igual a ¿quién? A 9.9, ¿verdad? Menos el delta V del vidrio. Y despejándolo de ahí, el delta V del vidrio me da 0.95 centímetros cúbicos. Y ahora ya este 0.95 lo igualo a la fórmula otra vez, que sería beta del vidrio ahora, ¿verdad? ¿Por quién? Por el volumen inicial del vidrio por el delta T. Y de ahí despejo el beta del vidrio, ¿verdad? Sería beta del vidrio
es 0.95 dividido entre ¿quién? Entre el volumen del matraz, que me dijeron que eran 1000, multiplicado por el delta T, que son 55 menos 0. Y de ahí ya saco el beta del vidrio. El beta del vidrio me da 1.7 por 10 a la menos 5. Celsius a la menos 1. O 1.7 por 10 a la menos 5, Kelvin a la menos 1. ¿Sí? Vean que en estos problemas igual hay que poner una condición para poder resolver el problema, ¿verdad? Algo tiene que salir de la información del problema para entonces ayudarnos a resolverlo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un caso más ahora superficial, ¿verdad? Para tener, digamos, un ejemplo de cada uno. Voy a borrar por aquí. De estos problemas hay unos que son problemas verdaderamente largos, ¿verdad? O, bueno, más complejos. Pero como las preguntas son de marque con X, ¿verdad? Yo entiendo que las preguntas de la plataforma pues tienen que ser algo así, ¿verdad? Algo que no le tome mucho tiempo hacer el cálculo, ¿verdad? Bueno, el siguiente problema se trata de una esfera, una bola, ¿verdad? Que está, que la queremos pasar por un orificio en una lámina. Entonces aquí hay un orificio en la lámina y queremos que la esfera pase por ahí. ¿Ok? De hecho está sentada en el orificio, pero no puede pasar. Está como metida, es una bola metida ahí en ese orificio. Entonces dice una bola de latón que tiene un diámetro de 25.01 milímetros. Esto es latón con un diámetro de 25.01 milímetros. Le dan el alfa de latón. Que es 19 por 10 a la menos 6. Celsius a la menos 1. Dice, descansa o reposa a una temperatura ambiente de 20 grados Celsius sobre un agujero con un diámetro de 25 milímetros. O sea, el diámetro aquí es de 25 milímetros. ¿Qué se realizó? O sea, que se hizo ese hueco en una placa de aluminio. Entonces necesitamos el alfa del aluminio, que aquí lo están usando como 22 por 10 a la menos 6 grados Celsius. Pero bueno, ahí en el libro de Jung y Friedman es 24, ¿verdad? Pero bueno, aquí dieron ese valor. Bueno, y entonces la pregunta que le hacen es, la bola y la placa se calientan uniformemente en un horno, de tal forma que ambas están a la misma temperatura en todo momento. Determine la temperatura común a la que la bola pasa justo a través de la placa. O sea, hasta dónde hay que calentar eso en ese horno para que la bola apenas pase por ahí. ¿Verdad? ¿Qué condición le pondrían ustedes ahí a ese problema? Los diámetros tienen que ser iguales, ¿verdad? Entonces yo puedo utilizar aquella formulita del diámetro de la que vimos ahora, ¿verdad? Utilizando
el pi cuartos diámetro cuadrado, ¿verdad? Ahora, vean que los alfa, el del latón es 19 por 10 a la menos 6 y el del aluminio es 22 por 10 a la menos 6. O sea, es un poquito mayor el aluminio. Quiere decir que el aluminio se supone que se debe dilatar más rápido que la esfera. Entonces, cuando eso se calienta, el diámetro del aluminio se hace un poquitito más grande, ¿verdad? Para que la esfera apenas pase por ahí. Entonces, pues, aquí yo podría utilizar esto, ¿verdad? La condición aquí es que el diámetro final del latón tiene que ser igual al diámetro final de la esfera o del orificio. Entonces esto es pi cuartos, diámetro, el diámetro del latón, ¿verdad? Al cuadrado, es multiplicado por 1 más 2 alfa del latón por delta t. Tiene que ser igual a pi cuartos, diámetro cuadrado del aluminio, por 1 más 2 alfa del aluminio por delta t. O sea, los diámetros tienen que ser iguales, ¿verdad? Y el pi cuartos ahí se cancela. Y yo más bien ahora lo que hice fue que despejé algebraicamente. Es decir, no le metí números. Si quieren, ya aquí le pueden meter números, ¿verdad? El diámetro del latón, 25.01. El diámetro del aluminio, que son 25. Pero yo lo hice algebraico y llego a este resultado. La temperatura final, o bueno, el delta T, a mí me dio diámetro del latón al cuadrado menos el diámetro del aluminio al cuadrado entre 2 veces diámetro del aluminio al cuadrado, alfa del aluminio menos diámetro del latón al cuadrado por el alfa del latón. Los alfa no están al cuadrado, ¿verdad? Entonces, la ventaja de una fórmula así es que uno puede, si llega a una fórmula así, a una ecuación general, pues puede, digamos, le permite predecir si le hacen otra pregunta del mismo problema, porque ya uno sabe qué forma tiene el delta t, ¿verdad? Pero igual, en este caso, si uno quiere sustituir los números desde arriba, desde aquí, también lo puede hacer, ¿verdad? Ahora, vea que aquí yo estoy usando el área del círculo, ¿verdad? Esa es la otra cosa, porque hay gente aquí que tiende a usar el área de la esfera, pero vean que el área de la esfera no la necesito, es decir, yo no necesito considerar toda la extensión de la esfera, sino que lo que me interesa es el corte transversal, porque a final de cuentas el corte transversal es el que pasa por la esfera, ¿verdad? Y entonces el corte transversal, si yo lo veo desde abajo, aquí por debajo, yo lo que estoy viendo es un círculo, ¿cierto? Entonces aquí no hay razón para que uno use el área de la esfera. Y la otra cosa es que aquí también se podría probar con la fórmula de dilatación lineal. Es decir, en lugar de poner, esa sí no la he hecho, pero se los dejo planteado para que ustedes prueben a ver si da lo mismo. Es decir, no estudiar la dilatación viéndola desde el punto de vista superficial, sino lineal. Entonces, lineal sería diámetro del latón, 1 más alfa delta t, es igual a diámetro del aluminio por 1 más alfa del aluminio delta t. Y aquí latón. Y despejar aquí el delta t a ver si da lo mismo. O sea, en términos de la ecuación no va a ser la misma, porque aquí están al cuadrado. Pero a la hora de despejarlo hay que revisar a ver si le da lo mismo. Les dejo eso para que ustedes lo hagan. A mí me dio la temperatura final, que es lo que me están pidiendo, me dio 154.04 grados Celsius. Entonces prueben por aquí y prueben por aquí, ¿verdad? A ver si por ahí da lo mismo.
Profe, Sí. ¿y qué pasa si no usamos área y usamos 2πr para el círculo, la circunferencia? Eso también tendría que dar bien, ¿verdad? ¿En Eso. dónde? ¿En qué parte? En lugar de, es que yo no lo había visto como áreas, en las dos partes, o sea, que la circunferencia de uno tiene que ser igual a la circunferencia del otro. Nada más que la circunferencia de la esfera, perdón, creo que es 2πr a la 3, me parece. La del círculo sí es 2πr, pero la de la esfera creo que es 2πr a la 3. Ok, bueno, déjeme ver. Vamos, ahora que usted me está diciendo eso, vamos a aclarar fórmulas. Ok, la circunferencia es 2πr, o pi por el diámetro, ¿verdad? El área es pi r cuadrado, o pi diámetro cuadrado sobre 4. El área de la esfera es 4 pi r cuadrado. Y el volumen de una esfera es 4/3 de pi r a la 3. Esas son las fórmulas que nos podrían, digamos, causar alguna confusión. Usted dice usar esta, la de la circunferencia. Sí, correcto. Y la circunferencia de la esfera también es conocida. No recuerdo bien la fórmula, pero creo que es 2πr a la 3. Eh, ya no sé, Es pero que yo lo empecé a hacer así porque como era un cascarón esférico, entonces sí, efectivamente no había que usar volúmenes, pero no se me ocurrió usar áreas, entonces de ahí usé, sería esto mismo, sería esta misma fórmula. sí, lo que pasa es que no me quedó igual del otro lado. O sea, si usted eh, usa circunferencias, tendría que poner 2 pi r o pi diámetro, que ya conoce los diámetros, ¿verdad? Pero el pi se cancela, que no está aquí. sí, la única diferencia es que no hay que elevar nada al cuadrado. No, aquí no hay que elevar nada al cuadrado tampoco. Es que una es la fórmula con áreas. Vea que adentro es 2 alfa. Y aquí esta es con diámetros. Aquí adentro es alfa. Sí, 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 ok, ahí O todo sea, bien, igual. si usted usa la que tiene 2 alfa, aquí tiene que poner el diámetro al cuadrado, porque es el área. Está usando la dilatación superficial. Ahora, si me dice que uso esta, la circunferencia pi por d, es lo mismo. Aquí quedaría pi por dl del latón y pi por d del aluminio. Pero Cierto, cierto. los pi se cancelan. Ese sería el coeficiente de expansión lineal, entonces hacerlo con circunferencia sería hacerlo con coeficiente de expansión lineal. Sí, entonces si es Ok, solo el alfa, es dilatación lineal, pero si tiene el 2 alfa, es porque está usando dilatación superficial. ok, pero entonces sí se puede hacer igual con circunferencia porque usted lo iba a plantear para hacerlo o dijo que lo hiciéramos, Que que probaran, a probáramos ver si lineal. por aquí le da lo mismo. El T final a mí me da 154 usando esta fórmula, o Sí, sea, que es usándolo con Aries. ajá, Pero yo quiero que ustedes que es la prueben correcta. ahora Debería después. ser la correcta porque Ah, sí, que debería ser la correcta de hecho porque se está usando una lámina, entonces sí debería ajá, ser la correcta la de Ari. ok, sí, pero entonces prueben con esta otra, a ver si les da también la temperatura final, les da 154. Ok, listo, Eso es listo. Está. y después me cuentan, a ver si da lo mismo. Sí, sí, era la duda que tenía porque, no sé, yo empecé a hacerlo más que nada por el cascarón esférico con circunferencias. Entonces tenía, Ajá, sí, pero entonces sería este caso, ¿verdad? Que se sí, cancelan los pi. Ok. sí, ok. Sí, sí, si los pone al cuadrado, aquí adentro tiene que poner 2 alfa, ¿verdad? Sí, Ok, listo. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a pasar ahora, jóvenes, a el tema que ya esto es dilatación, digamos, ya hicimos 3 ejemplitos de dilatación. Voy a pasar ahora al tema que sigue en el libro, que es la descripción macroscópica del gas ideal. Y voy a ver la teoría y si me da tiempo ahora mismo hago un problema y si no, paso el jueves a, a hacer algún problema antes de comenzar con el capítulo que sigue. Eh,
El gas ideal nosotros lo vamos a utilizar aquí en los capítulos posteriores, así que es un tema que yo creo que es uno de los que más se ve, ¿verdad? O sea, se usa en términos de los problemas que hay que resolver con eso. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la descripción macroscópica de un gas ideal. Esa palabra que tiene el sergue ahí, macroscópico, cuando se refiere a variables macroscópicas, variables macroscópicas, se refiere a aquellas variables que nosotros podemos hacer una medida directa en el laboratorio. Por ejemplo, usted en el laboratorio puede medir la temperatura porque le van a dar un termómetro y le dicen, ok, vaya, métalo ahí en esa solución, en esa muestra que tenga ahí y viene y me dice a ver cuánto es la temperatura. Entonces es una medida directa, se está haciendo uso de un instrumento. ¿De acuerdo? Entonces la temperatura es una variable macroscópica, porque no solo usamos un instrumento de medición, sino que con él hacemos una medida directa y los sentidos nos ayudan a discernir los detalles de la medición. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la presión también. La presión, ¿a través de qué podemos medirla? A través de un manómetro. La temperatura usamos un termómetro. Y la presión usamos un manómetro. Entonces también es una variable macroscópica. Y por supuesto el volumen, porque el volumen usted conoce el contenedor. O sea, sabe la capacidad o conocemos la capacidad del contenedor o del recipiente con el que está, donde tenemos el gas. ¿Okay? Entonces vean que son variables que usted las puede determinar directamente en el laboratorio. Pero por ejemplo la energía cinética, ¿no? No hay ningún experimento en el laboratorio que usted vaya a medir energía cinética directamente, ¿verdad? Es decir, puede después averiguar la energía cinética de un carrito que se está moviendo, pero necesita la masa del carrito, para eso hay que pesarlo, y necesita la velocidad, para eso hay un sensor que le da la velocidad, pero usted en el experimento de primera mano no puede ir a medir energía directamente. Entonces, estos son variables macroscópicas. Entonces, nosotros queremos describir el gas, el famoso gas ideal, usando esas variables. Esa es la idea. Entonces, ¿qué, un gas ideal, cuáles son las características más importantes? La presión y la densidad son bajas. P y Rho son bajas. Entonces, un gas ideal decimos también que está diluido. Es decir, la presión la bajaron lo suficiente, ¿verdad? Y también las partículas están muy separadas. O sea, la densidad es muy baja. Entonces, para estudiar ese modelo del gas ideal, pues hay una ecuación que se llama la ecuación del gas ideal, precisamente. Ecuación del gas ideal. Que posiblemente ya ustedes la hayan visto en química. Creo que en química general la enseñan. No sé ahora si lo harán también, pero antes la enseñaban, ¿verdad? Bueno, la ecuación del gas ideal es esta. P por V, P minúscula, V mayúscula, es igual a M, R, T. Esta es la ecuación de un gas ideal. O sea, un gas que esté en estas condiciones. La presión baja y la densidad baja. Entonces, la P es presión. ¿En qué unidades? Pascales. ¿Ok? También le podrían dar atmósferas. Pascales o atmósferas. El volumen, la V, está en metros cúbicos
o también está en litros. ¿Sí? Del lado derecho, o sea, del otro lado del igual a, la N es la cantidad de sustancia, o lo que llamamos por ahí también el número de moles. Las unidades es el mol. La T es la temperatura, pero no cualquier temperatura, es la temperatura absoluta. Por lo tanto, esta temperatura tiene que estar ¿en qué unidades? En Kelvin. ¿Ok? Y la R es una constante universal, que precisamente se llama así, la constante universal de los gases. En física, cuando se usa esa palabra, la palabrita universal, se refiere a que esa constante ha sido medida a través de diferentes experimentos un montón de veces, ¿verdad? Y siempre arroja el mismo resultado. Entonces no hay nada hasta el momento que contradiga el valor de esa constante. ¿Okay? Entonces ha sido medida muchas veces y siempre arroja el mismo resultado. Entonces, en el sistema internacional, cuando yo uso pascales y metros cúbicos, la R tiene el valor de 8.314, 8.314 joules entre mol por Kelvin. ¿Verdad? Si uso la presión en pascales y el volumen en metros cúbicos. Pero podría ser que en un problema a usted le den la presión en atmósferas y le den el volumen en litros. Entonces, si está utilizando atmósferas y litros, la R es 0.08206 litros atmósfera mol Kelvin. Entonces, cuidado con la R que usa, ¿verdad? Cuidado a la hora de escoger cuál R va a usar, ¿verdad? Ya sabemos que si usa pascales y metros cúbicos, entonces tiene que usar 831. ¿Ok? Ahora, un detalle acerca de esas constantes. Y es que pascales por metro cúbico, eso le da joules en el sistema internacional. Pascales, si usted multiplica pascales por metro cúbico, eso es newton entre metro cuadrado por metro cúbico. Cancelo el 3 y el 2 y me queda newton por metro. Y newton por metro es joule. Entonces, pascales por metro cúbico me da joule. Pero atmósferas por litro, eso no me da joules. Y ese es el error que cometen muchas veces en las preguntas, ¿verdad? A la hora de resolver un problema o inclusive en la misma plataforma, que se les fue. Y entonces usan la constante 0.08206, pero hay que calcular calor o trabajo, que está en joules. Y resulta que usan esta R, ¿verdad? O usan la presión en atmósferas y el volumen en litros. Y eso no le da joule. ¿De acuerdo? Entonces, si usted tiene cantidades en atmósferas y litros y quiere pasarlo a joule, pues lo mejor es que haga la conversión por aparte. ¿Cómo? Bueno, una atmósfera, ya vimos en fluidos, una atmósfera es 1013 por 10 a la 5 pascales. Y un litro es igual a ¿qué? A 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y ya, con esto usted, si le dan atmósferas y litros, usted puede pasar esas atmósferas por litro cuando las multiplique a joules. ¿Verdad? Bueno, continúo a ver si termino el material, jóvenes. ¿Cómo yo puedo calcular la N? La cantidad de sustancia, el número de moles. Bueno, esa N yo la voy a calcular como masa total entre la M mayúscula. Esa masa total es la masa que está en el contenedor. O sea, ustedes lo mandaron a llenar un contenedor con gas. Entonces, hay un mecanismo que le da la masa que usted está metiendo en ese cilindro, en ese contenedor. Como por ejemplo el famoso cilindro de gas, ¿verdad? Que compra uno. Los que lo embotellan, los que envasan, saben cuánta masa tiene el cilindro, ¿verdad?
Y por eso es que le venden a usted, no por el volumen, sino por la masa. ¿Ok? Entonces esta es la masa total. Y la M es la masa molar, o también en química le dicen peso molecular. Esto ya depende de la naturaleza química de la sustancia. Es decir, si es oxígeno, ¿verdad? Si es nitrógeno, si es, no sé, tetracloruro de carbono, etc. Allá ahí le tienen que o dar directamente la masa molar, en física se la dan, en química lo ponen a uno a calcular, la verdad, con la tabla periódica. En física no, en física de una vez le dicen la masa molar está y nada más se usa. ¿Ok? Por ejemplo, la masa molar del oxígeno es 32 gramos por mol. Entonces, las unidades de esta masa total están en gramos o en kilogramos. Y las unidades de la masa molar están en gramos por mol o kilogramos por mol. De manera que esto está en moles. ¿Está bien? Bueno. Bueno, resulta que, y eso el Serway no lo da, por eso se los estoy... Bueno, el Serway, si ven el libro, el Serway a esa masa no le pone masa total. Cuando revisen su libro de texto, el Serway, para los que estén estudiando con ese libro, van a ver que la M se la pusieron pelada. Entonces, más adelante, cuando viene teoría cinética, el capítulo que viene después, se hace un enredo, porque entonces se les confunde la masa de una molécula con la masa del contenedor. Y eso es un enredo, ¿verdad? Porque hay veces que hay problemas que hay que usar las dos. ¿De acuerdo? Entonces el Serway ahí no distingue. Entonces por eso yo les puse aquí ese subíndice total. ¿Ok? Para que usted distinga ahora qué es la masa del contenedor. Y más adelante se refiere a la masa de una molécula. Bueno, entonces resulta que esa N también yo la puedo calcular de esta otra forma. Esa otra N, yo la puedo, otra forma de calcular N. Esa N yo la puedo calcular como N mayúscula entre NA. ¿Qué son esos nuevos símbolos que están ahí? Bueno, la N mayúscula se refiere al número de moléculas. En la muestra, ¿verdad? En la muestra de gas que está en el contenedor, ¿cuántas moléculas hay? Y la Na es una constante que se llama el número de Avogadro. El número de Avogadro es una constante, ¿verdad? Que es 6.022 por 10 a la 23. En este caso van a ser moléculas por mol, lo que va a contabilizar, ¿verdad? O sea, el número de Avogadro sirve para contabilizar sistemas que tienen muchas partículas, ¿verdad? En este caso, en un gas, las partículas son moléculas. Entonces, va a ser 6.022 por 10 a la 23 moléculas por mol. Pero si usted tiene una solución, un ácido disuelto en agua, pues posiblemente va a ser 6.022 por 10 a la 23 iones por mol. O sea, depende de lo que el sistema que usted esté estudiando. Bueno, otra forma de calcular la N es así. De tal manera que cuando yo escribo la ecuación del gas ideal, P por V igual N entre Na por RT, resulta que estas dos constantes, cuando yo las divido, me generan una nueva constante que se llama KB, K minúscula y un subíndice B mayúscula. Y esa constante es otra constante universal que se llama la constante de Boltzmann. B-O-L-T-Z-M-A-N, la constante de Boltzmann. Esa KB es igual a 1.38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin. Esas son las unidades. Y ese es el valor de la constante. 1.38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin. Está dentro de las 5 constantes universales
más importantes de todo lo que se ha hecho en física hasta el día de hoy, ¿verdad? Es decir, esta constante, ahora la vamos a ver en la parte de termo, pero es decir, en física aparece en todo, le sale en todo lado, ¿verdad? Y el valor es ese. Entonces vean ahora que la ley del gas ideal yo la puedo escribir en términos de la R o en términos de la KB. Entonces esa ecuación del gas ideal, vean que ahora yo la puedo escribir así. P por V la puedo escribir como nRT, ¿verdad? Como la escribimos la primera vez. Número de moles, constante universal de los gases, temperatura absoluta. O también la puedo escribir NKBT. Ahora es entonces número de moléculas, constante de Boltzmann, temperatura absoluta. Entonces vean que también la masa total entre la masa molar es igual a ¿quién? Al número de moléculas entre el número de Avogadro. ¿Ok? Y la otra cosa es que en el gas ideal, si yo sustituyo la N por esto, masa total entre masa molar por RT, vean lo que pasa. Voy a pasar el V para acá. Y me queda masa total entre V, lo paso a dividir, y aquí me quedó RT entre M. Y masa total entre volumen, ¿qué es eso? Densidad. Entonces aquí tengo una forma de calcular densidad usando el gas ideal. Profe, ¿Sí? era que no borrara esa última parte de la constante Boltzmann por Ah, ya, toques. ya. Sí, la constante de Boltzmann es R entre NA. Y es el dividir dos constantes, ¿verdad? 831,4. O sea, si uno divide 831,4 en el sistema internacional entre 6.022 por 10 a la 23, eso le tiene que dar 1.38 por 10 a la menos 23. Ok, Ok, entonces vean que aquí les decía masa total entre volumen es densidad. Entonces vean cómo queda la fórmula. Presión es igual a densidad por RT entre M. Quiere decir que si yo esto lo despejo, me va a quedar que la densidad de un gas es presión por masa molar entre R por T. Y aquí tengo una forma de calcular densidad de un gas. O sea, una posibilidad, un mecanismo, ¿verdad? Para averiguar la densidad de un gas, ¿verdad? Siempre que esté diluido, o sea, que esté en esa condición, ¿verdad? Presiones bajas, densidades bajas. Y entonces si conozco la presión a la que lo tengo sometido en el contenedor, ¿verdad? Conozco la masa molar, la naturaleza química de la sustancia, y tengo la temperatura a la que lo tengo, o sea, conozco la temperatura a la que lo tengo el gas, que la voy a conocer porque lo puedo medir, puedo calcular la densidad del gas, ¿verdad? Es otra cosa que hay que tomarlo en cuenta porque hay preguntas de eso en la plataforma, conceptuales, ¿verdad? Entonces, esas ecuaciones son importantes. Y ya para ir finalizando, eh, porque ya no me va a dar tiempo a hacer un problema, lo haremos el jueves. Resulta que de la ecuación del gas ideal eh, podemos usar las famosas ecuaciones empíricas, que les llaman empíricas. ¿Okay? Y esas ecuaciones empíricas es mantener una variable constante. Por ejemplo, yo escribo la ecuación de gas ideal, P por V igual a nRT. ¿Ok? Y yo supongo que la temperatura en el experimento que estoy haciendo es constante. Entonces solo varío la presión y el volumen. Resulta que todo lo de este lado es una constante. Entonces, como lo de este lado es una constante, yo puedo decir que la presión inicial por el volumen inicial tiene que ser igual a la presión final por el volumen final. Esa es una ecuación empírica y se llama la ley de Boyle. ¿Ok?
Entonces eso necesitamos entenderlo porque después vamos a trabajar con ciclos. Y en los ciclos le dicen, el proceso se lleva a volumen constante o el proceso se lleva a presión constante. Entonces uno tiene que quitar la variable que se mantiene constante. Por ejemplo, si le dijeran que el volumen es constante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago en esta ecuación? Paso la temperatura para acá y paso el volumen para allá, a dividir. ¿Ven? Si fuera una situación en donde cambia, pero no puedo mantener dos cosas constantes. Es decir, dos variables tienen que ser independientes siempre. Entonces, si yo paso el volumen para acá, tengo que agarrar la temperatura y pasarla para acá. Y ahora decir que todo esto es una constante. Y entonces sale una nueva ecuación empírica. O sea, obtengo otra ecuación empírica, que es ¿cuál? P inicial entre T inicial es igual a ¿qué? A P final entre T final. Y esta creo que se llama la ley de Gay-Lussac, creo. No me recuerdo. Creo que es esta, Gay-Lussac. Donde funciona si el volumen es constante. Y esta funciona, la de Boyle, si la temperatura es constante. ¿Ok? Ya la R es una constante de por sí, ¿verdad? Y la N suponemos que es constante porque se supone que el recipiente no tiene, el contenedor, ¿verdad? Donde está el gas alojado, no tiene fuga, ¿verdad? Porque si no, no se podría hacer el experimento. ¿Ok? O puede ser que el N cambie, ¿verdad? Pero entonces, pues ya lo tendría que decir el problema, ¿verdad? Para no suponer que eso es constante. Pero aquí en este curso, N siempre va a ser constante. ¿Ok? Bueno, y el otro caso es qué pasa si la presión es constante. Entonces me queda esto. V inicial entre T inicial es igual a V final entre T final. Y esa es otra relación empírica que se llama ley de Charles. ¿Ok? Entonces, ahí, eso lo vamos a tener que usar por ahí más adelante y salen de aquí, de la ecuación del gas ideal. Pero históricamente, primero aparecieron las leyes empíricas y luego el gas ideal. O sea, Boyle desarrolló primero esto. P por U igual a una constante. En el siglo, no sé, en el siglo XV, creo que XVI. Y luego vinieron estos y desarrollaron, vieron esto, que la presión y la temperatura se mantenían constantes o el volumen y la temperatura bajo ciertas condiciones se mantenían constantes. Y por eso se llaman leyes empíricas, porque son derivadas de la experiencia. Es decir, quienes las encontraron no tenían ni la más mínima idea de por qué era así. O sea, Boyle llegó a que P por U es una constante, pero más de ahí no pudo hacer. Sabía que eso se cumplía, pero es decir, de ahí no pasó. Igual Gay Lussac y Charles. Y después, en el siglo XIX, pues a los científicos de esa época se les ocurrió juntar esas leyes empíricas. O sea, las juntaron en toda la información que abarcaban y salió la teoría del gas ideal. Y ahí salió esa ecuación, P por U igual NRT, que las contiene a todas. Entonces, el orden cronológico es que lo último que se obtuvo fue esto, ¿verdad? A base de esas leyes empíricas. Bueno, esta es la sección que faltaba de ver del gas ideal. No me dio tiempo a hacer problemas, así que el jueves voy a empezar la clase haciendo un par de problemas de esto, de gas ideal. Y de ahí me tiro al capítulo que sigue, que es la primera ley de la termodinámica. ¿De acuerdo? Entonces, terminamos esto el jueves, empezamos de una vez primera ley y tenemos para terminarlo hasta el otro lunes. O sea, el otro lunes todavía estaríamos en primera ley de la termodinámica. Entonces, si no hay ninguna pregunta, pues entonces quedaríamos aquí. Profe, nada más déjeme copiar un toque lo del lado izquierdo. Sí.
Ok, Ya. profe. Y listo, por ahí. Ok, está bien, pues entonces nos vemos el jueves para continuar con esto. Hasta luego. Gracias, por ahí. Bueno, con gusto.